Hola, muy buenos días, muy bendecidos. Aquí estamos de vuelta, saludando a los bendecidos que están ahí a través de la internet, esperando esta maravillosa palabra de gracia. Con Biblia en mano, cuaderno, lápiz, sentadito como buenos pupils. Preparados, que Como nada los moleste, que no hay emergencia, los teléfonos apagados, buenos estudiantes. buenos estudiantes. Yo sé que ellos son buenos Tenemos una estudiantes. audiencia selectiva. Yo siempre les recuerdo de que cuando usted tiene esta palabra bien sembrada, no hay nada ni nadie que quite esa semilla de ahí. Porque recuerde siempre de que cuando nosotros abrimos este libro, es como si el mismo Dios saliera al paso y trajera un granero de semilla, de buena semilla, que si nosotros le damos el cuidado que debemos de darle, eventualmente esa semilla da su fruto. Siempre les recuerdo de que a todos nos toca las crisis, pero cuando tenemos esa semilla sembrada, siempre de ese buen baúl tenemos palabra para nosotros confortarnos. Así que le doy muchas gracias al Señor porque usted está ahí esperándola, preparado, y vamos a retomarlo desde el último mensaje que estuvimos hablando. Estuvimos ahí anclados en Lucas 15, Lo que han llamado el hijo pródigo, que ahí no habla de que yo ningún no hijo sé de pródigo. dónde lo sacaron, pero bueno, era un padre que tenía dos hijos. El hijo más pequeño, diferente al otro. El hijo más pequeño, inquieto, quiso que le dieran su parte de la herencia. Y su papá les dio la herencia a los dos. Y ese pequeño salió, y la Biblia no dice en qué gastó el dinero. Malgastó. Ajá, en qué lo malgastó no dice. Se quedó sin dinero. Se quedó sin dinero y fue y llegó a un lugar donde quería que le dieran comida que no era para él, era comida para cerdo, no era para la persona. Así que, pero hay un versículo que yo lo voy a leer, que es el versículo 17, que a mí me gusta muchísimo, que dice, y volviendo en sí. Cuando el muchacho cayó en sí y recordó que en la casa de su papá, aún los criados que vivían allí tenían de todo, no les faltaba nada. Entonces él Dice que volvió en tenían sí. abundancia de pan. Tenían abundancia de todo. Entonces dijo, volveré otra vez a la casa de mi padre. Y dice que regresó a la casa de su padre, y el padre, que ya estaba preparado porque el padre sabía que él iba a volver, tenía un becerro que lo estaban preparando de antemano para cuando ese hijo regresara a hacer fiesta. Hicieron fiesta, lo vio de lejos, corrió. Yo me imagino cuando uno que es acá, que ve que los hijos se van y cuando regresan, cuánto uno, la alegría que uno tiene, cuánto ese padre estaba esperando que ese hijo regresara. Lo abrazó, lo besó y le restauró todas las cosas que le pertenecían a él. Quiere decir que el padre, representando ahí a Dios, el Dios bueno, el Padre bueno. Pero fíjate que el padre ni le recriminó, ni le preguntó dónde había estado, Ni en qué lo gastó. ni en qué lo malgastó, ni qué hiciste. El padre simplemente lo recibió, lo abrazó y lo besó. Y hay una palabra ahí que voy a usar, que le restauró todas las cosas. Así es. Que viene a tono con lo que también hablamos la vez anterior, con el rey David, que mandó a buscar
si había quedado alguien de la casa de Jonatán, ¿te acuerdas? Por amor a su amado Entonces vino Jonatán. Mefiboset, que Mefiboset quiere decir uno que necesita Así misericordia, es. que estaba lisiado de los pies, y el rey lo invitó a la mesa, a pesar De estar lisiado lisiado de los pies. Así Y dice la Biblia ahí que Mefiboset comía siempre en la mesa del rey, porque en esa mesa había de todo. pero seguía lisiado de los pies. Así es. O sea, es un paralelo del padre que recibe al hijo así como vino, Así. porque venía todo harapiento, con hambre, maltratado de todo el trabajo que había pasado, y así el padre lo recibió y le restauró. Asimismo David, a pesar de que Mefiboset estaba lisiado de los pies, que eso Así. tipifica los defectos que nosotros tenemos, Así es. fue invitado a la mesa del rey, comía ahí para Para siempre. siempre. Estuvo comiendo ahí. Ahí en esa mesa había de todo. Sí, ahí en ese suceso, en esa parábola que le llaman del hijo pródigo, ahí hay para hablar, porque tenemos siempre en las parábolas la representación de los personajes. Así, él le restauró todo. Le Le restauró restauró, todo. sí, todo lo que le pertenecía a él. Ahí en el verso, ¿cuál? El verso 22 dice, pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y el calzado en sus pies. Y fíjate, yo voy a... para que la gente entienda lo que es revelación de la palabra. Yo voy a hablar, junto contigo aquí, vamos a compartir la palabra, de una palabra que hay ahí, de una palabra, nosotros vamos a sacar la enseñanza de hoy. Porque Dios va a ir revelando y va a ir trayendo paralelos de otras porciones bíblicas para darle fuerza a esa palabra. Y me refiero a la palabra el mejor vestido. Entonces, cuando dice que él no venía desnudo, él traía ropa, pero Sí. traía una ropa Harapienta. Pero donde está la distinción ahí es en la palabra mejor. Porque hay vestidos y está el mejor vestido. Era Ahora, mejor. tú lees ahí en Apocalipsis 1:5 y vamos a ver de qué vestido está hablando la palabra aquí. Pues no está hablando de un vestido caro ni lujoso, sino el mejor de todos los vestidos que pueda tener una persona es el que el Padre le está dando ahí, acordándonos de que este no es un padre de verdad que tenía una granja. Las parábolas no son otra cosa que Jesús tomando algo de la vida del mundo natural, en este caso está tomando una familia Claro. o una granja, para enseñar una verdad espiritual. Así O sea, eso ahí no está pasando. Ajá. Eso es una ilustración que Jesús usa para hacérnoslas a nosotros fácil. Ese es el propósito de las parábolas. Entonces, eso no está pasando. Él lo que nos está enseñando es algo. Y el paralelo del mejor vestido que puede tener una persona está en Apocalipsis 1:5. Lo voy a leer. Tú léelo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora lee el verso 6. Y el 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Fíjate, vamos a parar ahí. Nos hizo. Ahí no dice que nosotros hemos hecho nada, sino que Él nos hizo. Primero dice que nos amó. Ujú. Como el padre amó al muchacho, Así es. como David amó a Mefiboset. Así. Y entonces, antes de restaurarnos, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ujú. Nos presenta limpios. Y una vez limpios, entonces Él nos hace. Él nos hace reyes Y y sacerdotes. sacerdotes. Pero la gente no sabe, y nosotros se lo vamos a explicar hoy, qué es lo que es ser sacerdote,
en el nuevo pacto de la gracia. Entonces ahí en Zacarías capítulo 3 te dice qué tipo de vestido es que le están dando a este muchacho. ¿Y qué vestido nosotros vamos a hablar hoy? Zacarías 3. Porque este muchacho traía vestiduras viles, harapientas, maltratadas. Entonces, en Zacarías capítulo 3, El versículo 3, ¿será? del 3 al 5, Ya. esto es otra representación. Están aquí hablando de un tal Josué, pero no es Josué, el otro Josué que andaba con Moisés. Con Moisés, sí. Este es otro Josué. Ajá. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Viles, igual que quién. ¿Qué? Igual que Mefiboset, Ajá, igual que el que otro muchacho que regresó a la casa. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Ah, mira, el paralelo de Apocalipsis 1.5. Porque antes de darle lo que le va a dar, primero lo limpia. Lo ama y lo limpia. Lo limpia. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Ah, pero sigue. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Ok, para ahí. La única vestidura que lleva mitra, que la mitra, para la gente que no lo sabe, es el gorro que se le ponía a los sacerdotes donde se derramaba el aceite, porque el aceite no se derramaba en la carne del sacerdote, era en las vestiduras. Ajá. Por eso Aarón, cuando le quitaron las vestiduras se murió, porque lo que se consagraba con el aceite era la vestidura, no era el hombre. Una vez le ponían la vestidura, entonces tenía ropa de sacerdote. Pero ahora nosotros estamos en un pacto llamado gracia. Así es. Donde, así como tú acabas de leer ahí en Zacarías, y es el paralelo de Lucas 15, dice que nos amó, nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes. Y en el sacerdocio hay una vestidura que es el mejor vestido. Que es el mejor vestido. Cuando ahí dice que al muchacho le dieron el mejor vestido, del vestido que se está hablando es de la vestidura sacerdotal, porque es el mejor. Claro. Donde el cual también lleva una mitra. Ahora, nosotros en esta dispensación llamada gracia, diferente a la dispensación de la ley, en la ley, para una persona poder pertenecer al sacerdocio, y ve buscando ahí en Hebreos 7:14, te lo dice claramente, habían 12 tribus. Cada tribu tenía un trabajo o una labor que llevar a cabo en el asunto del tabernáculo. Y entonces Dios instituyó o delegó el asunto del sacerdocio en la tribu de Leví. Nadie que no fuera de la tribu de Leví durante la ley podía ser sacerdote. Ahora, ahí en Hebreos 7:14, mira lo que dice. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Ah, dale. De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, que Jesús viene a romper la tradición de que para ser sacerdote tenías que ser de la tribu de Leví, porque Jesús no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Nosotros no somos de ninguna tribu. Sin embargo, dice que una vez en el pacto de la gracia, al haber roto Jesús esa tradición religiosa, al haber terminado la ley, nosotros ya no estamos en ley. Aunque la gente quiera cumplir y hacer ley, están perdiendo el tiempo porque Dios no los atiende, porque Dios mismo fue el que terminó con la dispensación de la ley para llevarnos a una dispensación llamada gracia. En la gracia las cosas son restauradas, en la gracia las cosas cambian. Allá en la ley tenías que ser de la tribu de Leví, aquí no. Aquí una vez Él te amó y te alabó, Él te hizo. Qué bueno. Rey y sacerdote, pero hoy estamos hablando
de la restauración. Lee ahí bueno, no leas, pero en Hechos capítulo 3, verso 21, dice que hemos entrado, una vez nos arrepentimos y nos convertimos, hemos entrado en el tiempo de la restauración de todas las cosas según los hablaron los profetas. O sea, hoy en día se está restaurando. Dios está restaurando las cosas. Dios está cambiando los simbolismos. Allá para ser sacerdote había que ser de la tribu de Leví. Jesús rompe la tradición esa, entra al pacto de la gracia, es hecho sumo sacerdote y nos hace a nosotros sacerdotes. Él nos hace. Nosotros no pertenecemos ni nos ganamos el sacerdocio. Ahora, es interesante que la gente sepa cuál era, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, en el verso 14, léelo tú, mira si lo tienes ahí. Hebreos 4. 4:14. Sí. Ok, léelo tú. Espérate. Para que la gente entienda por qué es que Dios nos hace, para qué Dios nos hace sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bueno, un carpintero tiene una profesión. Entonces tú te preguntas, ¿qué hace un carpintero en su profesión? Pues martilla clavo, corta madera, ¿verdad? Ajá. Un albañil es una profesión. ¿Qué hace un albañil? Pues pone bloque y pone cemento. Ahora, un sacerdote es una profesión. ¿Cuál es la profesión del sacerdote? ¿A qué se dedica? Dice, retengamos nuestra profesión. La profesión del sacerdote es única y exclusivamente declarar la palabra en el lugar santísimo. Así. En la ley, no Moisés, porque Moisés era un caso aparte, pero en la ley, una vez al año, que era el día de la expiación que se encuentra en Levítico, la gente traía su animal, su cordero, sacrificaban, y entonces el sumo sacerdote entraba al tabernáculo. El tabernáculo tiene su simbolismo. Claro. ¿Verdad? Lo primero que tú te encontrabas era un velo exterior, que era una puerta ancha, hecha de pieles, simbolizando que la puerta era ancha para que entrara todo el mundo. Y era bien bajita para que tú entraras ahí, no como entras a un cine, como entra la gente hoy en día a las iglesias, que se cree que están entrando a un billar, sino que tú entraras en reverencia a un lugar diferente. Se supone ya que tú no se estabas hace. en el patio, tú no estabas en el patio de tu casa, estabas entrando A otro al atrio diferente. del lugar santo. Ajá. Entonces, lo primero que tú te encontrabas ahí cuando entrabas al lugar santo era la fuente de agua. Era una fuente que la habían hecho de los espejos de bronce que trajeron de Egipto. Y estaba llena de agua ahí, donde el agua representa la palabra. En Efesios o Filipenses dice, habéis sido lavados por el lavacro de la palabra, el agua de la palabra. Y una vez lavado en esa agua, tú te miraras tú mismo. Porque nadie se conoce a uno mejor que uno mismo. Entonces, en ese espejo tú te miras. Y ahí tú sabes. No Pepe, ni Mario, ni Armando. Tú te miras en ese espejo. Lo otro que tú te encontrabas después de eso, una vez mirado en el espejo, el espejo te hacía conciencia de que tú necesitabas ser perdonado. Y el próximo paso que tú dabas era el altar de bronce, donde ya el sacerdote había sacrificado el animal y estaba el humo subiendo un holocausto. O sea, ya había habido un sacrificio. El caso nuestro es igual. Ya el sacrificio lo hubo. Nosotros podemos mirarnos en el espejo de la palabra, pero cuando damos el próximo paso, ya hemos sido lavados
por la sangre. Tú la Así es. acabas de leer Así. en Apocalipsis En 1, Apocalipsis, ajá. ¿verdad? Apocalipsis 1:5. Entonces, ese es el sacerdote. Estamos hablando de lo que hacía el sacerdote. Entraba Claro. por allí, porque nadie más entraba. Ahí la gente, y es importante que hagamos énfasis en que la gente no podía entrar ahí. La gente estaba lejos del tabernáculo. El sacerdote era el que entraba, Dios le hablaba y después él salía y le decía a la gente, así ha dicho el Señor. Porque había un velo que yo averigüé las medidas de ese velo. Mira, el velo que había ahí tenía 20 metros de alto. Wow. Son 60 pies de alto. De ancho tenía 10 metros, 30 pies. Y de grosor, del grueso, eran 10 centímetros. O sea, 10 centímetros, el grueso era así. Más o menos. Como si fuera un bloque. Por favor, para que lo que tú hablaras como sacerdote con Dios allá adentro, nadie lo oyera. Porque se suponía que allá adentro, que era el lugar santísimo, era donde estaba la revelación de Dios. Y Dios la mantenía ahí, en el lugar santísimo. Entonces, como sacerdote, tú entrabas en reverencia, te mirabas en el espejo, pasabas al altar de bronce, donde estaba el sacrificio, y llegabas al lugar santo. En el lugar santo te encontrabas dos cosas. Un candelabro de 7 brazos, alumbrando, que simboliza el Espíritu Santo. Al frente del candelabro te encontrabas la mesa de los panes, que simboliza la palabra. ¿Qué quiere decir? Que para tú poder entender ese pan, tienes que tener la ayuda del candelabro. Si el candelabro está apagado, tú no ves el pan. Igual aquí si el Espíritu Santo tú no lo invitas a leer la palabra contigo, tú la lees y no la ves, no la entiendes, no hay revelación ninguna. Fíjate, la gente tiene que estar diciendo, fíjate que esta gente de una palabra, el mejor vestido, están hablando todo esto. ¿Por qué? Porque hay revelación. Entonces, después que tú pasabas eso, era que te encontrabas el velo de las medidas ¿Qué dijiste ahora? que dije ahora. 20 metros de alto, 10 metros de ancho y 10 centímetros de grosor. Una cosa que hacía falta una carreta con 12 bueyes para cargarlo ahí y moverlo de un lugar a otro. Porque eso pesaba mucho. Era de un azul, color carmesí. Wow. Una cosa preciosa, de una tela entretejida, que eso, habían unas personas especiales Para eso. que Dios delegó para tejer eso. Entonces tú te llegabas al velo, y después que entrabas al velo, antes de llegar donde Dios hablaba, te encontrabas con una cosa que era el altar de oro. Y eso en el altar de oro, en el libro de Éxodo, Dios habla sobre eso. Hazme un altar de oro, forrado de oro, y ahí vas a derramar perfume, que es la adoración, que es la acción de gracia. Por eso le insistimos a la gente que la oración del nuevo pacto no es de pedir, sino de agradecer. Sí. Una vez tú agradeces, tú pasas el altar de oro, que es el del perfume, donde tú agradas a Dios, donde tú adoras a Dios, donde das gracias a Dios por todas las cosas. Das el próximo paso, que es el arca, que era allí arriba del arca, donde se derramaba la sangre. Ahí el sacerdote derramaba la sangre, y una vez derramada la sangre, Dios se hacía presente. Porque donde no hay sangre, Dios no se hace presente. Tremenda revelación. ¿Viste? Entonces ahí Dios se hacía presente, hablaba con el sacerdote, le daba el mensaje y le decía, dile así al pueblo. Y ahí estaba el sacerdote, no sé, hasta que Dios quisiera. Date cuenta si ese lugar era sagrado, que ahí nadie podía entrar. Que el sacerdote entraba ahí amarrado por un pie.
lo amarraban por un pie con una soga tejida, cosa que si pasaban los días y por alguna razón, porque la Biblia habla de eso, si el sacerdote no se había purificado, él, por sus acciones, porque eran hombres iguales que los demás, no se había purificado por sus acciones y se metía allá adentro, Dios lo mataba. Y nadie podía entrar a sacarlo, porque el que se metía a sacarlo quedaba muerto. Entonces, si el hombre pasaba días y días y ya empezaba a apestar, la gente decía, oye, a esto Hay que sacarlo. hay que sacarlo porque le limpiaron el pico allá adentro. Entonces lo alaban con la soga y lo sacaban de ahí. Entonces, después que él tiraba la sangre en el propiciatorio, que habían 2 querubines ahí, entonces Dios hablaba, porque allí estaba la revelación. Ahora, lee ahí, en Hebreos 8:5, y ahí le vamos a entrar a la gente cuál es la profesión de ellos en el nuevo pacto de la gracia. Dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok. En una de las ocasiones que Moisés subió a uno de los montes, que la Biblia habla que fueron varias ocasiones, que venía una nube, lo cubría, y Moisés estaba ahí días y días, una vez tuvo 40 días, la gente no sabe, lo que oían eran truenos, pero la gente no sabía lo que Dios hablaba con Moisés, porque Dios no le daba la gana. Dios hablaba con Moisés. Ahí en una de esas ocasiones, Dios le dio la maqueta, los planos, el modelo de cómo él quería que Moisés le fabricara el tabernáculo en la tierra. Y le dijo, házmelo en la tierra, ¿Cómo lo viste? como uno que yo tengo aquí arriba. Porque arriba no está hecho de pieles. Arriba, en el lugar celestial, no el cielo, Ajá. el lugar celestial, en la eternidad, en el tercer cielo, hay un tabernáculo que tú no lo puedes tocar, pero la figura está ahí. Eso es lo que tú leíste, Sí, ajá, ¿verdad? sí. Que la figura está ahí, Ajá. pero no está hecho de pieles. Ujú. Ahí está la figura. Hazlo conforme al modelo que Conforme. tengo arriba. Mira, y ahí está el velo exterior, y ahí está una fuente de agua, y ahí está el altar de bronce. Y tú sabes quién está en el altar de bronce. Jesús ahí está tirado, y está el Espíritu Santo, la mesa de los panes, está todo. Toda la representación. Pero hay una cosa que no está, que es el velo. Lee ahí en Mateo capítulo 27, verso 51. Mira. Ahí falta el velo. Mateo 27. Esta es la gracia. La gente necesita revelación y donde único hay revelación es en la gracia. Porque en la gracia es donde está el Espíritu Santo. Así es. Mateo 27. 51. Después que Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y se ha acabado la obra que me diste hacer. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, Y en el 51 dice que... y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ok. Entonces fíjate. Hay 2 templos. Está el que hizo Salomón, que ya no era tabernáculo, que después Herodes ¿cómo se llama? Lo volvió a reedificar porque fue destruido, etcétera, etcétera. Y está el de arriba. Cuando Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está muriendo como hombre para pagar el precio. Dice, he acabado la obra que me diste hacer, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró dando por completada la obra, y había derramado su sangre
dice que el velo Se rasgó. se rasgó. Cuando dice de arriba o de lo alto, la palabra que usa ahí es la palabra anoten. A-N-O-T-H-E-N. Que quiere decir de lo alto más alto que estuvo desde el principio. O sea, que aunque se rasgó el que estaba en el templo de abajo, el primero que se rasgó fue el de arriba. Porque ya en este nuevo pacto de la gracia, siendo tú sacerdote, lee ahí en Hebreos capítulo 10, nos da libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya no está el velo. Ya se rasgó. Ya el velo se rasgó por el sacrificio de Jesús. Y ahí en Hebreos 10, 19 y 20 te lo dice clarito. Así que, hermanos, teniendo ¿Qué? libertad, ¿Teniendo qué? teniendo libertad Ok. para entrar en el lugar santísimo Ok. por la sangre de ¿Y Jesucristo. qué más? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué? Esto es de su carne. Quiere decir que cuando su carne fue partida, el velo fue rasgado. ¿Para qué fue el velo rasgado? Para que tú y yo, como sacerdotes del nuevo pacto, que no somos de la tribu de Leví, pero que Él nos amó, nos lavó y nos hizo Reyes y sacerdotes, pero estamos hablando del sacerdocio. Y el sacerdocio tiene una profesión que es declarar la palabra. Nosotros no tenemos ahora que matar el becerro, ni hacer toda la rutina que hacía el sacerdote de la ley, porque ya tenemos libertad. Libertad para entrar al lugar santísimo, para retener nuestra profesión, que es la profesión del sacerdote. Así es. Entonces, ¿ahora mismo estoy sentado aquí? No, yo estoy en el lugar santísimo. Ahora aquí. O sea, yo no tengo que ir a ayunar, como en las iglesias evangélicas protestantes le dicen a la gente, no, para tú poder estar en la presencia de Dios, tienes que ayunar 3 días. O yo tengo que ponerte las manos, o yo tengo que echarte aceite, o tienes que venir a la vigilia, o tienes que vaya a ser el santo de los santos. No, y 1000 veces no. Dice que el velo Se rasgó. se rasgó de arriba, se rasgó el de arriba para que tú tengas libertad Ajá. de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué Dios los rasgó? Por la carne partida de Jesús que simbolizaba el velo. Y la sangre derramada que Jesús con su propia sangre entró al lugar santísimo y la derramó encima del propiciatorio para que ya no haya que derramarla más, sino que ya tú tengas libertad para entrar. Ahora, fíjate esto. O sea, que podemos entrar libremente. Estamos ahí. No hay que pedir ni permiso. Así es. Pero lo interesante de esto es que esto sucede en el año 33. ¿Cómo es que en el año 70 todavía ellos están oficiando en el templo antes que el general Tito lo destruyera? Ellos, los sacerdotes, que fueron los que acusaron a Jesús delante de Pilato para que lo crucificaran, para poderle tener la revelación escondida a la gente, recosieron el velo. Como hoy en día, resulta ser que hoy en día están los patriarcas o los apóstoles que según ellos son los únicos que tienen la revelación. Cuando la palabra dice que aquí todos hemos sido amados, lavados y hechos sacerdotes para Dios el Padre. Así es. Quiere decir que todos podemos estar con libertad al lugar santísimo porque Dios rasgó el velo en la carne de Jesús y que todos podemos retener nuestra confesión. Que no tenemos que ir donde el apóstol tal o el milagrero tal que nos ponga las manos para que Él le pida a Dios a favor nuestro. Podemos hacerlo nosotros mismos porque Dios nos ha hecho ¿qué? Sacerdote, nos ha dado el mejor vestido. El vestido del sacerdote nos ha puesto una mitra
sobre nuestra cabeza y nos ha dado libertad para entrar allí. Buenísimo. Entonces, el velo de arriba se rasgó para Dios revelarnos a nosotros. Sin embargo, los sumos sacerdotes abajo recosieron el velo y Dios le molestó tanto que los dejó no sin velo, los dejó sin templo. Porque ellos no tienen templo. Sí. Por estar haciendo las cosas que hicieron, Dios mandó al general Tito en el año 70 y les destruyó el templo y lo quemó, que lo único que quedó allí fue una pared, que es donde la gente van allí a poner las obras, las peticiones allí, lo que le llaman el muro de los lamentos. Eso fue lo único que quedó allí. Entonces nosotros hemos sido hechos sacerdotes. Entonces tú como sacerdote, ¿cuál es tu profesión? Declarar la palabra. Hablarla. Sí, Señor. Porque Dios está en el tiempo de la restauración. Dios te ha restaurado lo que tú tuviste al principio. Antes que te descarriara, como el muchacho este, que se descarrió, cuando regresó, ¿qué le hizo el Padre? Le restauró y le dio el mejor vestido. Así. Entonces a ti y a mí nos han dado el mejor vestido, que es la vestidura sacerdotal. O sea, cuando nosotros declaramos la palabra, nosotros siempre acostumbramos a decir, y tomamos autoridad en la palabra, no por nuestros méritos, porque Dios, por los méritos de Jesús, nos ha calificado, nos ha hecho aptos, y nos ha hecho aceptos, y nos ha autorizado a declarar en el lugar santísimo como sacerdotes que somos. Entonces, esos que nos están escuchando, ellos tienen que darse cuenta que esto es un programa diferente. Aquí nosotros no le estamos diciendo a la gente nunca, llámanos o escríbenos para nosotros orar por ti. Nosotros los enseñamos a ellos, a que ellos pueden orar por ellos mismos, claro, sin necesidad de llamar a nadie, ni escribirle a nadie, como se habrán dado cuenta a través de los años, que nosotros no usamos el programa para pedirle dinero tampoco. Nunca. Debería el que es bendecido en el programa decir, caramba, yo quiero ser parte de ese programa que ellos hacen y voluntariamente hacerlo. Pero nosotros no hacemos como la mayoría de los programas o televisados que hacen maratones y le intercambian a la gente el milagro por dinero. Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué no lo hacemos? Porque yo creo que Dios es nuestra fuente. Y que yo no lo hago porque yo no quiero, debido al abuso que han cometido otros, cerrarle el corazón a la gente que nos está escuchando a nosotros por estarle pidiendo el dinero. No es que a veces nosotros no nos veamos apretados, porque ahora en pocos días nosotros vamos a tener puesto en las redes 5 plataformas. Y en cada plataforma van a haber más de 500 mensajes. Porque tú sabes que en estos días yo he estado trabajando, aunque la iglesia está cerrada, trabajando largas horas, porque estamos pasando todos los videos que están en la página web. Todos esos son 500 y pico. A cada uno de ellos yo les puse una inscripción de lo que se trata el mensaje y le puse allí lo más importante del mensaje a cada uno de ellos. Y esos 500 y pico se van a pasar a la plataforma de YouTube, se van a pasar a la plataforma de Facebook y se van a mantener en el archivo Ustream con propósito de en el futuro pasarlo también a otra plataforma que se llama Equilibrio 3000. Quiere decir que sí, a veces todo eso cuesta, pero ¿qué hago yo? Debido a que hay algunos fascinerosos que se atreven a salir a la televisión y pedirle dinero a la gente, y decirle que tienen una casa que ellos viven que le costó $8 millones, hay que tener cara, ¿viste? Entonces, por no cerrar el corazón a ellos con el dinero, yo nunca he usado el tiempo para pedir dinero, ni para anunciar libros. Primera vez que lo hicimos una promoción con el libro, porque queremos, Dios quiere que ellos tengan este libro, porque esta es la revelación del misterio escondido. La gracia de Dios, necesitan tenerlo y le vamos a regalar junto con este otro.
Pero tenemos que saber quiénes son los que lo quieren, que nos escriban a info@victoriogarciabalbo.com, nos digan nombre, dirección y cuántos libros quieren. Esta oferta es hasta el mes de junio, se acaba el mes de junio, y ahí ya nosotros le diremos a la casa de publicaciones, puedes imprimir 1000 libros, 2000, 50, 80, lo que sea. Entonces, hay 2 porciones ahí que vamos a leer para ya Cerrar. Una se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, léelo tú. ¿Lo tienes? 1:9, sí, claro. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Viste, espérate ahora ahí. O sea, no es cualquier llamamiento. Es un llamamiento al sacerdocio. O sea, Él nos redimió, como dice Apocalipsis 1:5, nos lavó con su sangre. Cuando ahí se nos lavó con su sangre, debería decir nos compró. Nos compró. El precio que Dios pagó fue la sangre de Jesús. Nos compró, nos lavó, nos amó y nos hizo sacerdotes. O sea que el llamamiento que Él nos hace después de redimirnos es haciendo un llamamiento que santo. Y dice que más, no conforme a nuestras obras. O sea, tú no hiciste nada. Porque si Él nos hubiese ido a dar, si Dios me hubiese ido a dar a mí conforme a mis obras, yo anduviera muy mal. Pero lo que Él me dio a mí, y a ti, y al otro, no fue conforme a las obras de nosotros, sino fue conforme al amor de Él. Así es. Así es. Lee en Tito. En Tito, el capítulo 3, lee del cual. Del 5. El 5. Dice, nos salvó, no por obra de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, ¿viste? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. En el Espíritu Santo, lee el 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y yo voy a leer el 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Jesús con su muerte lo que hace es que valida la herencia. Y la herencia es una cosa que nos pertenece. Aunque yo no tenga fe, a una persona le dejan una herencia. Un señor deja una herencia, aunque tú no creas en la herencia, es tuya porque Él te la dejó. Está ahí. Entonces, hoy hemos hablado del mejor vestido. Todo este tiempo, ¿cuánto tiempo usamos? 45 minutos del mejor vestido. ¿Por qué? Porque el velo ya no está. Se rasgó. Y Dios nos da revelación de su palabra porque nos ha dado libertad para entrar al lugar santísimo por un camino nuevo. Y eficaz. Un camino nuevo, Ajá. Vivo y eficaz. El camino viejo era el de los sacerdotes del antiguo pacto de la ley. El camino nuevo es la gracia. Si tú estás en ley, tú tienes velo. Porque en la ley hay velo. Y si hay velo, no hay revelación. No se puede ver nada. Ningún predicador tú lo vas a ver por ahí predicar 1 hora sin leer el mensaje. Y sin tener que estar diciendo a su nombre, y cuántos viven, y quién viene, y a su nombre gloria, y estar dando testimonio, corriendo para aquí, corriendo para allá, entreteniendo a la gente. Ningún predicador. Todos pasan mucho trabajo para preparar un mensaje. Y a mí lo que me falta es tiempo para hablar. Porque yo no tengo velo. Yo me considero digno, aceptado
limpio, ¿viste? No por lo que yo he hecho. Y eso es algo que uno tiene que metérselo en la conciencia. Sí, sí. Porque la religión ha condenado tanto a la gente, a la que va a la iglesia, y los que van a la iglesia van porque quieren, Claro. pues ahí no le dan nada, ahí lo que hacen es que le quitan. Entonces ellos tienen una buena intención, porque oye, pueden estar en la playa en vez de irse el domingo a estar 2 o 3 horas ahí metido en un edificio, pueden irse para la playa o a pasear con la familia, ¿verdad? Sin embargo, tienen la intención, tú sabes, de buscar a Dios, o no de buscarlo, porque a Dios no hay que buscarlo, pero de tener relación con Dios, de aprender la palabra. Y ellos tienen esa intención. Claro. Entonces, ¿por qué el pastor o el predicador lo que hace es hacerlos sentir más bajos, peores, que lo necesitan a él, que él le ponga las manos, que él ore por ellos, que él los sople, Que dependa de él. que dependan de él, la dependencia? ¿Eh? Cuando Dios te ha hecho acepto en el amado, te ha hecho digno, te ha calificado, te ha dado libertad para entrar al lugar santísimo, te lavó de tus pecados, te amó, te hizo sacerdote y te dio las mejores vestiduras para que tú pudieras entrar ahí sin verlo y él Libremente. poderte revelar la palabra, su secreto, lo más secreto que él tiene, ahí te lo revela y empiezas tú a aprender cosas que tú mismo dices, wow, tantos años yo leyendo esto y mira hoy como el Espíritu Santo esto me alumbró ahí, me reveló eso. Entonces, primero el perfume y después la declaración. Así es. Entonces, lo bueno que tiene esto del internet, ¿sabe qué? Que la persona se puede sentar ahí y darle para atrás y para adelante, y para atrás y para adelante, y para atrás y para adelante, y que la palabra esa, Quede bien sembrado. bien sembrada ahí, le eche raíces. Esa nunca va a ser raíz. Para que nunca más venga nadie a estarlo haciendo sentir mal o sentir menos porque fallaron, hicieron cosas indebidas que no deben hacer. No deben hacer cosas indebidas, inmorales, no deben hacerlas, pero si la hicieran, ahí está el Padre, ahí está el Rey en la mesa, que aunque estén lisiados los pies, Te invita. te invita y no te pregunta por dónde anduviste, ni qué hiciste, ni nada, sino te quita las vestiduras viles Te restaura. Sí, Señor. y te pone el mejor Vestido. vestido. Entonces, yo creo que de hoy en adelante la gente aprende a declarar la palabra, Y a saber quiénes son. a saber quiénes son sacerdotes, porque de eso se menciona mucho. Él nos hizo rey y sacerdote. Pero ellos dicen, sacerdote, yo al que conozco es al cura del barrio, como sacerdote, al padre de la parroquia. Pero ellos no saben lo que quiere decir eso ahí. Así es. Pero ya ellos saben qué cosa es. En el sacerdote, posición. ¿Cuál es la posición del sacerdote? El lugar santísimo. Ahí esa es tu posición. ¿Cuál es tu profesión? La de declarar la palabra. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Hablar conforme a la palabra. Saber que te dio libertad y que el velo Él lo rasgó para poder hablar contigo de tú a tú, sin esconderle nada. Porque ¿qué vamos a esconderle a Dios? Nada. Nada, perdemos el tiempo por gusto. Entonces, Será hasta la próxima. será hasta la próxima ocasión. Esperamos haber llegado a ti con buena palabra y que invites a otras personas, amigas tuyas, que tú tienes amigos en Facebook, en la otra red, ¿cómo se llama? En la otra. ¿Cuál? Instagram, a que sintonicen. No les va a costar nada. Nosotros no le pedimos dinero a nadie para no cerrarle el corazón. Y
y oigan una buena palabra que los haga levantarse y saber quiénes son en el nuevo pacto de la gracia. Así que adiós, cuídate, nos vemos, bendecidos.